que nos dé la fuerza para poner por obra sus enseñanzas. Estamos estudiando el libro de Isaías y hemos llegado al capítulo número 18 y estamos viendo la profecía sobre Etiopía. Hasta este momento, hemos dicho que Isaías escribe de forma poética. Estamos en un contexto de una cultura del Medio Oriente y estamos miles de años atrás de nosotros. Por lo tanto, la forma de escribir y las costumbres y todo era diferente. Por ejemplo, el concepto de una profecía o de un oráculo para nosotros es extraño, pero para esa época todas las naciones tenían sus brujos, sus profetas o sus oráculos y profetizaban sobre las naciones, no solo de Israel, sino que habían de otros, y los reyes siempre lo mente. Entonces pasa como con la venida del día del Señor. Muchos se burlan y dicen que Él tarda en venir. Entonces había profecías que Isaías dio que se cumplieron 20 años después, 30 años después, y unas que no se han cumplido todavía. Hasta este momento hemos visto cómo juzgó primero Yahvé, cómo juzgó a Israel por su desobediencia. Y hemos aprendido algo importante hasta acá. Hemos aprendido que Dios usa otras naciones para disciplinar a su pueblo. Esto implica, hermano, este principio implica que a veces el Señor usa a otras personas para disciplinarnos a nosotros también. En este caso, pueblos impíos creían que ganaban las victorias, pero quien los hacía ganar las victorias era Yahvé, pero era porque los estaba usando para disciplinar su pueblo. Estas naciones no eran inocentes. Estas naciones ya tenían deudas con el Señor y tenían que ser raídos de la tierra. Pero Dios los ocupaba y los ocupaba para poder disciplinar a su pueblo. Su pueblo estaba dividido en Judá y en Israel. Y uno de los errores más grandes que cometían era que Judá, que era Israel, que era un poco más perdidito, le gustaba hacer alianzas con otros pueblos para tratar de derrotar a Judá o para tratar de librarse de otros enemigos. Estas alianzas enojaron a Dios, porque no lo buscaron a Él, sino que buscaron las alianzas con estos otros pueblos. Judá no es la excepción. Respetaba un poco más a Yahvé, pero igual cometía sus errores, pero se conservaba mucho más. Entonces Isaías viene a profetizar para ellos, ambos, en algunas veces, y otras veces para uno de los dos. Y estos pueblos que intervinieron o se relacionaron con Israel y Judá han ido siendo disciplinados y exterminados. Después de que Dios los había usado, entonces Dios los juzgaba a ellos. Ya dije, no porque eran inocentes, sino que estos pueblos ya tenían, ya debían para Dios, pero Dios los usaba. Entonces se van sumando una fila de naciones, de pueblos, que Dios va juzgando. Y en este caso le toca a Etiopía, en el capítulo número 18. Y estamos con Etiopía. Ahora, tendríamos que ubicarnos geográficamente. No sé si tú tienes idea de un mapa del Medio Oriente. Es interesante, lamentablemente yo tuve una semana muy ocupada y pues no pude como quizás haber hecho ese mapa. Pero, ¿por qué es interesante hacer ese mapa? Israel es un pueblo pequeño y está rodeado por Egipto, está rodeado por Arabia, por el Líbano, por Siria, por Irak y por Irán. Y todas estas naciones son enemigas. Y muy interesante
he estado siguiendo ahorita la guerra en Israel y prácticamente se parece a lo que estaba pasando aquí. Todos quieren exterminar a Israel. Lamentablemente todos lo quieren exterminar, creen que por el ánimo de ellos mismos, pero realmente es Dios disciplinando a ese pueblo. Lamentablemente no van a llegar más de donde Dios lo permita. Ahorita estaba viendo yo la capacidad de Israel con el poder de Dios, aunque los israelitas, quiero que tengan un concepto bien claro, allí solo hay un remanente que Dios cuida. Los israelitas son tan pérfidos, tan perdidos, tan blasfemos y tan idólatras como cualquier otro pueblo perdido como Estados Unidos y otros que han decaído moralmente. Pero allí hay una promesa y hay un remanente como lo había en estos pueblos. Estos pueblos ahorita estaban perdidos, idólatras, y eran el pueblo de Dios, y lo mismo que ahora. Esta guerra inició con unos jóvenes que fueron raptados y estaban adorando unos ídolos y un degenere musical, no sé cómo les llaman, un concierto de degenerados, y ahí salen unas fotos con ídolos. Es una pérfida situación, y eran israelitas, y me los secuestran y los matan, los ahorcan, los aplastan y los queman. Así inicia esta guerra. Estoy haciendo un paralelo actual, ¿verdad? Vienen los de la Franja de Gaza y secuestran y se llevan y comienza este otro. Pero esto que está actualmente en Israel y ahorita tiene el Líbano, tiene como 4 frentes abiertos, ¿verdad? Están los de Hamas, están los de el Líbano, está Irán, está Siria, y si están viendo espero de que ustedes se actualicen, y si están viendo las exposiciones de las Naciones Unidas, se dan cuenta el odio que hay contra Israel. Israel no lo quieren, y es lo que pasaba aquí. Todas estas naciones que querían raer a Israel, a Judá, porque estaba conservando Israel, prostituyéndose o siendo traidor. En esta ocasión se unía con Siria, se quería unir con otros países para derrotar a sus propios hermanos. Imagínense la corrupción que tenían. Y hoy en día en Israel hay unos adentro también afectando a Israel porque se está defendiendo en este momento. El último ataque fueron 200 misiles mandados por Irán a 1000 kilómetros de distancia, pasando sobre Irak. Y entonces, imagínate, ¿verdad? Y Líbano, y son tan sinvergüenza las Naciones Unidas, pero es de Dios, hermano, es de Dios. Y yo miraba el símil con lo que estaba ocurriendo y con las profecías de Isaías, de lo que le acontecería a Israel y a estas naciones que lo están atacando. Estas naciones, hermano, veremos ahora lo que van a suceder en un futuro y lo que le están sucediendo en este futuro inmediato que hay. Tal vez ustedes no estén al día y la gente está acusando a Israel de por qué se quiere meter al Líbano y por qué la Franja de Gaza, ¿verdad? No es el tema, pero está ocurriendo lo mismo que en este entonces. Si vamos al capítulo 18 y leamos las profecías según Isaías, y dice, ay, este ay se traduce como una carga, es decir, le pesaba a Isaías profetizar cosas malas, ¿verdad? Es como cuando uno vaticina cosas malas contra sus hijos porque andan mal, duele, pero andan mal, hay que reconocerlo, andan mal. Entonces uno de padre no quiere que le pasara algo malo. Entonces una expresión como esa, Isaías dice, ay, de la tierra que hace sombra con las alas que está tras los ríos de Etiopía. En este entonces, el juego de poder es como el de ahora. Ahora son un poco más hipócritas, pero en ese entonces las naciones que se creían más fuertes conquistaban a otra, y conquistar a otra significaba matar a todos los hombres, quitarles la riqueza y esclavizar a las mujeres.
y extendían su territorio y se hacían potencias, ¿verdad? Y cuando ganaban uno, venía otro pueblo y así crecían, así crecían. Y eso se le llamaba, bueno, en nuestro tiempo se le llamaba conquistar, pero legalmente robar e invadir. El ejemplo aquí, por ejemplo, que dice que nos vinieron a conquistar los españoles, vinieron a huevear y nos vinieron a invadir. Nosotros estamos bien en nuestra tierra, con nuestras costumbres y en nuestra propia tierra. Pero ellos dicen que nos conquistaron, se conquista una mujer para mejorarla. Pero nosotros vinieron a hacernos pedazos. Entonces, estas naciones no eran conquistas, sino que las que hacían eran atrocidades, dominaban allá, o a veces se entregaban. Ya vamos a ver, a veces se entregaban, y aquí lo vamos a ver. A veces no peleaban, sino que se entregaban para evitar la muerte. Entonces, dice tierra que hace sombra. Esta tierra que hace sombra es por el número, por el poder que tiene simbólicamente de extensión esta Etiopía. Y esta gente usaba los ríos, eran navegantes. Ahora, yo les dije que tenía que traer un mapa, porque tenemos a Israel, y entre Israel y Egipto hay un río. Entre Israel y los árabes está el Mar Muerto y hay otro río. Y entre Israel y Etiopía, óigame, Etiopía está lejísimo, está en África, pero se querían extender hasta Israel. ¿Y por qué tanto con Israel? Que Babilonia, que quién no le quería meter mano a Israel, y ahora siguen queriéndole meter mano, estando tranquilo Israel ahí, pero a todos les molesta. Pero esto está profetizado, Por eso estaba haciendo la comparación de las profecías con la actualidad. Yo no sé si tú te estás actualizando, porque es interesante, porque si nosotros estamos esperando el Armagedón, estamos esperando la segunda venida, todos estos acontecimientos, ahorita estamos viendo un simulacro de cómo sería. Así como está Israel ahorita, solo faltaría que parezca el anticristo para hacer la paz con todas las naciones que tiene alrededor, y es una profecía que está para el futuro. Y ya estaríamos con la venida del Señor. Pero hay cosas que no se han cumplido, pero ya lo podemos ver. Entonces este país de Etiopía está lejísimo, hermano, y la única forma de llegar desde Etiopía hasta Israel es a través de los ríos, y logran llegar ahí a través de los ríos, porque está lejísimo. Creo que con derecho a corrección son más de 2000 millas que está desde Etiopía hasta llegar a Israel. ¿Y por qué Etiopía quería a Israel? Bueno, y parece ridículo, pero dice Etiopía, verso 2, y aquí es donde dije que unos pueblos se defendían y otros pueblos negociaban. Y miren el verso 2 lo que ocurre, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde sus principios, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Estaban enviando mensajeros para hacer alianza, y aquí es donde fraguaban derrotar. Y me gusta eso. Ahorita Irán es el que paga a todos los terroristas que están atacando a Israel en todos los frentes. Es Irán. Y entre Irán está Irak y está el Líbano. Entonces Israel no puede pelear frente a frente con Irán, porque hay dos países intermedios. Pero Irán ha pagado terroristas que están en el Líbano, que es fronterizo con Israel. Ahora, porque se defiende Israel, las naciones, entonces es criticado.
es criticado y él está seguro supuestamente allá. Aunque creo que va a haber un ataque, no soy profeta, pero creo que no pasa esta semana en que Irán tenga un ataque de parte de Israel, porque le mandó 200 misiles a Israel. Ahora directamente, ya no hipócritamente usando a los terroristas, sino que los envió él desde su propia ciudad. Entonces, acá vemos a los etíopes queriendo llegar a conquistar a Israel y hacer alianzas. Y mandó gente, dice aquí, para que fueran a platicar, mensajeros, para que fueran a platicar cómo derrotar a Israel. Y a quien andan buscando es a Egipto. Esta gente de piel blanca, de tez brillante, en las traducciones del hebreo, hay mucha complicación para definir quién es, pero se entiende que es Egipto, porque dice que brillan, y brillan porque casi de Egipto, por la plaga de Pío, todos andaban pelones y usaban peluca, y Egipto era una potencia. Entonces Etiopía quería hacer alianza con Egipto para derrotar a Israel, porque pelear desde donde ellos estaban para llegar hasta Israel era difícil, tenía que tener alianza con alguien cerca para abastecerse para poder pelear. Es lo mismo que está pasando con Irán ahora. Irán no está fronterizo con Israel, entonces para pelear con Israel necesita un aliado que esté fronterizo con Israel para tener su tropa y poder llevar todo su pertrecho y pelear. Es la misma tónica de las batallas de hoy, y es el mismo fin, destruir a Israel. No es por territorio, no es por territorio. Es increíble. En la franja de Gaza estaba habitado por israelitas, y vienen las Naciones Unidas y empezaron a molestar que querían esa tierra y que se fueran los israelitas, porque ellos querían vivir en paz y que ellos iban y Israel había hecho próspera toda esa franja y ellos pensaron que así la iban a recibir. Pero Israel, antes de irse, le construyó las habitaciones a su pueblo, lo retiró y dejó árido toda esa zona como estaba cuando ellos llegaron. Y ellos pensaron que iban a llegar solo a comer lo que ya estaba ahí, porque los israelíes han prosperado. Y estos pueblos lo que hicieron fue, en vez de construir un lugar en la franja de Gaza, construyeron miles de kilómetros de túneles para atacar a Israel y guardar pertrechos. Y la gente la tendrían hundido en miseria. Así es de cegado las naciones. Ahora, ¿y por qué ese odio ese antisemita contra Israel? Querían esa tierra, se las dio, pero no la usaron para prosperar, la usaron para atacarlo. Y en el Líbano, al otro lado, vienen y hacen un trato hipócrita las Naciones Unidas. Israel les dice, ya tenía el Líbano, ya tenía el Líbano. Y entonces les dice que lo entreguen. Y vienen los israelitas, entreguen con un pacto. El pacto era que se desarmaran los terroristas de ahí y que se retiraran y que esa franja de Líbano la ocuparan las Naciones Unidas para asegurar a Israel. ¿Y qué tenemos hoy? Y lo que tenemos es el mayor ejército terrorista. Ahí. ¿Y quién lo dejó crecer? Las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas. A los dos lados tiene terroristas con las Naciones Unidas. Y Israel les entregó la tierra que querían y lo traicionaron. Y ahora, ¿por qué? Porque de ahí lo vienen a atacar. Quieren estar fronterizos para atacarlo. Israel quería libre esos pedazos para que no lo atacaran. Y confió en las Naciones Unidas. Y eso pasó ahora. Ahora, ¿qué está pasando aquí con Etiopía? Etiopía va con Egipto, quiere negociar con Egipto, que está cerca de Israel, que de hecho Egipto existe, y de hecho los de la franja de Gaza se han ido a hospedar a Egipto. Ha hecho un trato ahí y han salido para Egipto. Entonces estas naciones existen, hermano. Estas profecías son reales y se están dando igual. Y entonces dice acá que manda estos mensajeros de gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. ¿Verdad? Por ríos. Verso 3.
vosotros todos los moradores del mundo. Ahora, ya no se habla solo de Etiopía, y aquí viene la profecía. Aquí viene la profecía, y no abarca solo Etiopía. La palabra Cus, que es la traducción en hebreo que tenemos para referirse a Etiopía, está abarcando a Etiopía y otros pueblos más, en la traducción literal de Cus del hebreo. Y entonces por eso el verso 3 dice, vosotros, todos los moradores de ¿qué? Esta es una profecía ya más amplia, y no tiene que ver solo con Etiopía. Y dice, ¿y habitantes de qué? De la tierra, completo. Habitantes de la tierra. Cuando se levante bandera en los montes, mirad. Y cuando se toque trompeta, escuchad. Viene la advertencia de lo que viene en el futuro. Y aquí ya no viene solo contra Etiopía. Hemos estudiado Apocalipsis y ahora podemos entender las profecías de Isaías. Cuando Yohanan o Juan está hablando de las profecías en Apocalipsis, conectan con la profecía de aquí. Va a conectar con dos eventos y espero que tú los vayas recordando porque los vimos, que es el capítulo 19 y creo que 20, donde se trata del Armagedón y del milenio. Entonces lo que habla aquí, dice verso 4, porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro, después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Dijimos que esto se escribe poéticamente. Ahora viene un evento grande para todo el mundo, no solo para Etiopía. Y estén atentos, miren lo que va a ocurrir. El Señor está quieto y se van a cumplir las profecías que Él ha dicho. ¿Y qué profecías son esas? ¿Qué profecías son esas? Israel está siendo disciplinado por idólatra. Cuando Yohanan y viene la ira de Dios, ¿por qué viene la ira de Dios? ¿Por qué viene la ira de Dios? Por la corrupción total del mundo y por la idolatría de la Gran Babilonia. ¿Recuerdan lo que vimos en Apocalipsis? Llega hasta el tope la corrupción moral de la humanidad. Y cuando esto ha sucedido, Dios declara juicio. Cuando la humanidad se sobrepasa de los límites aceptables de Dios, Dios los enjuicia. Sodoma y Gomorra, primer juicio, se pasaron de la raya. Estaban tan perdidos que ya no respetaban nada y moralmente perdidos. Y en todo ese pueblo solo habían 7 personas. Bueno, ni 7, creo que una se convirtió en sal y los maridos de las mujeres no se salvaron y solo fueron Lot y sus hijas. Imagínense, en toda una nación. Y si Dios juzgara al mundo en este momento, ¿cuántos justos son los que habrían? Por los que Dios no desata su ira. Entonces, Dios, y aquí viene por qué la iglesia tiene que ser raptada o por qué la iglesia tiene que ser protegida. Porque la ira de Dios no es para su pueblo, es para los impíos. Entonces, cuando Dios iba a enjuiciar a Sodoma y a Gomorra, sacó los justos que estaban. ¿Y cuántos eran? Ya dijimos. ¿Cuántos eran los justos que estaban ahí? Dios no enjuició mientras los justos estaban ahí. Y les dice, vamos a salir y no vean hacia atrás lo que Dios va a hacer. Y desde allí ya iba una desobediente, más 2 que iban con el papá. Porque ya vieron lo que hicieron al final, ¿verdad? Ya vieron lo que hicieron al final. Prácticamente solo había uno. Y no sé si ese uno también era justo, o por misericordia de Dios, porque a pichinga hicieron esto. Por los que no saben y no han leído, bueno, aquí se metieron las hijas con el papá. Entonces prácticamente por misericordia de Dios los rescató. Realmente no había, ¿verdad? O sea, no había. Pero Dios tuvo misericordia como la tiene con nosotros. Y aunque no seamos tan puritos, Dios nos va a sacar. Por misericordia. Pero a ver qué más iríamos nosotros. Entonces, los juicios traen paz. Porque después del juicio viene la restauración.
Y bueno, y nacieron de nuevo, poblaron de nuevo, pero poblaron con corrupción, con pecado. Y ahí salieron los cananitas. Bueno, expliqué eso en un estudio anterior. Y ya venía un juicio por eso. ¿Y qué sucede? En los días de Noé vuelven a corromperse, pero a lo loco, a lo loco. Y entonces, ¿qué pasó de nuevo? Viene otro juicio. Y solo nos faltan ¿cuántos? Uno. El último. Corrompición que viene ahorita, que la estamos comenzando a ver nosotros, va a llegar al tope. Y en Apocalipsis vemos la Sodoma y Gomorra que van a ver en ese entonces. Y cada vez que la humanidad cae en la inmoralidad total y la corrupción total, viene el juicio. Ahorita viene ya el tercer y último juicio, cuando Dios va a desatar su ira. Y aquí, esta profecía es inmediata, está diciendo, pero ahora dice, todo el mundo, toda la tierra, esté atento de lo que voy a hacer. Y esta profecía ya no es para Etiopía en este trazo, sino que es para el Armagedón. Y veamos lo que dice aquí. Verso 5. Verso 4. Porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. ¿Cuándo es la siega? Cuando se recoge la cosecha. Dios va a recoger una cosecha. ¿Y la primicia de esa cosecha quién fue? ¿Quién fue la primicia de esa cosecha? Cristo. Cristo. Yo la primicia de la cosecha que va a recoger el Señor. Porque el Señor va a cegar la tierra, la va a cegar. Y dice con una gran hoz, ¿verdad? Y va a pisar el lagar, dice, ¿verdad? Y la sangre, porque viene la cosecha, ¿verdad? Viene la cosecha. Verso 5. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se madure los frutos, entonces podará con podadera las ramitas y cortará y quitará. Viene la limpia. Ahora, Juan desarrolla esta profecía más al detalle y nos viene a explicar desde los ángeles que empiezan a desatar los juicios y la Babilonia que es derrumbada, y la vamos a ver aquí. Y dice aquí que él va a podar, pero ahora ya se está refiriendo a la tierra. Verso 6. Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. Este verso 6, ahora veamos Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. En la gran cena. Bueno, desde el verso 2 dice, porque sus juicios, capítulo 19 Apocalipsis, porque sus juicios son justos, son verdaderos y justos, pues han juzgado a la gran ramera que había corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de los siervos de la mano de ella. En este caso, de lo que habían hecho con Israel. Etiopía iba a ser juzgado, pero en el futuro, la gran ramera, y decimos que él va a pasar la hoz y los va a cortar, y las bestias se van a alimentar de ellos. Y aquí viene la gran cena. Vamos a ver aquí el verso. Verso 9.
Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Verso 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga. Viene, hermano. ¿Cuándo es que viene el Señor a establecer y a caer su ira y a poner orden? Acá es donde viene la gran batalla. 12, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, ¿para qué se ocupan ejércitos? Venían a poner orden acá. Y es lo que está profetizando Isaías allá, donde dije que va a ser cortado todo y que las bestias van a comer. Ya vamos a ver aquí. Y dice 12, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en sus mulos tiene escrito, este es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, todas las aves, aquí vamos, todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregar. ¿Para qué? ¿Qué van a comer? Toda la mortandad de lo que va a quedar en la guerra que Isaías está diciendo allá. El verso número 6 del capítulo que estamos estudiando se refiere a este día. Y el verso número 7 se refiere al milenio. Si volvemos ahora a Isaías y veamos el verso número 7, vamos a ver ahí. Isaías 18, y vemos el verso número 7. Número 7. En aquel tiempo será traída, o sea, después de la batalla del Armagedón o de Megiddo, cuando Dios establezca el orden y haga juicio y limpie toda la tierra de su maldad, entramos ¿a dónde? ¿Entramos a qué? Entramos al milenio. ¿Recuerdan? Antes de entrar al milenio hay que limpiar. Hay que limpiar. Antes de entrar al milenio. Entonces, en el verso número 6 está diciendo de la limpia Isaías, pero de toda la tierra. Porque el verso número 7 se refiere al establecimiento ya del milenio, donde dice, mire el verso 7 que dice, en aquel tiempo será traída ofrenda. ¿Cuándo es que todas las naciones le van a llevar ofrenda a Dios? En el milenio. Porque Jerusalén será la capital y todos le van a adorar al Señor. Y mira lo que dice aquí, será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante. De tez brillante, o sea, de Egipto, de Etiopía. Y alguien pregunta, entonces Etiopía está maldita, como las otras naciones, como Siria, como todas las que han participado con... No, en el contexto que estaban ocurriendo, fueron enjuiciados. Pero en esta actualidad, los de Etiopía, los de Siria, los de Irak, los de Irán, los de Líbano, los de Egipto, ¿pueden alcanzar salvación, hermano? ¿Pueden alcanzar salvación? Sí, pueden alcanzar salvación. En aquel tiempo fueron enjuiciados y fueron sometidos también. Pero en este contexto que estamos actualmente, Dios tiene abiertas las puertas para todos. Hasta para Israel va a ser reivindicado, y en ese tiempo estaba siendo juzgado. Pero ahora iba a ser reivindicado. Israel, con todos sus errores, allí hay un remanente. Pero hermano, ¿cómo no creer en el Señor? ¿Cómo no creer su profecía? Y es que el mundo está con la boca abierta, y los que odian a Israel con mal de orín y dolor de cabeza, porque un pueblo tan chiquito, hermano, qué barbaridad, mató a todos estos pícaros.
hermano, si nos quedamos con la boca abierta, mató a todos estos pícaros terroristas. ¿Cuándo y cómo hizo para que todos los Viper y los celulares que tenían los terroristas tuvieran bombas? Y quedaron sin testículos, sin ojos, sin manos, miles. Bueno, ellos fueron los aterrorizados. ¡Qué tecnología! Y luego de la aflicción se van a reunir la plana mayor a un edificio y como con una aguja Israel desde los cielos le mete una bomba y aquel edificio tan bonito que se va derechito sin dañar a los demás, sin dañar a ningún otro edificio. Israel es tan lindo para pelear que cuando va a tirar una bomba le dice a la gente: sálganse, todos los que no son guerrilleros terroristas, salgan. Imaginen qué país hace eso. Sálganse, todos los que no tienen pleito conmigo, váyanse porque voy a atacar. ¿Dónde hay un ejército que diga que va a atacar? Díganme ustedes. Si la sorpresa es uno de los elementos de la guerra, agarrar al enemigo de sorpresa, sorprenderlo. Pero Israel avisa. Imaginen que Israel avisa y todavía lo critican. ¿Y qué hacen los terroristas? Ir a poner la base de sus misiles debajo de los hospitales, debajo de las escuelas, cobardes de su propio pueblo. ¿Les parece un ejército honorable? Eso hace. Entonces, pero Israel, hermano, está peleando como en 5 frentes. En 5 frentes. Y el único que le ayuda es Estados Unidos. No sé ni por qué. Porque Biden no es, es decir, el mayor aliado de Israel son los republicanos, no los demócratas. Los demócratas odian a Israel. Pero como esto cuando les conviene, entonces Biden ha mandado a ayudar. Y hoy que mandaron estos 200 misiles, ordenó Biden que desde los destructores le ayudaran a Israel a destruir 200, hermano. Ustedes no tienen ni idea. Hoy que vaya, busquen YouTube, busquen el último ataque y va a ver el lucerío de misiles que va contra Israel. Contra Israel. Y todavía no quieren que se defienda. Pero aquí estaba pasando lo mismo. Tal vez lo entendemos de esta manera, hermano. Miles de años antes, Israel estaba pasando lo mismo. Estaba pasando lo mismo. Pero Dios siempre lo protege. Y miren lo que dice el Señor al principio, pues habla del Armagedón, el verso 6. El verso 6 dice que las aves van a comer y las bestias van a comer la carne de toda esta gente. Y en el 19 de Apocalipsis vemos que vengan y los invitan a la cena de la pestilencia de todos los muertos. El valle de Megiddo es un valle muy bonito y es donde van a hacer la batalla, y han sido las batallas, toda la guerra de Israel contra los filisteos, y ha sido allí, en Megiddo. Megiddo, Armagedón, valle alto. Ahí han sido las batallas y será la batalla ahorita en Israel. Entonces, mire la profecía desde cuando está, y mire la profecía del verso 7. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos del pueblo o sea, los pueblos que antes fueron enemigos, hoy le van a dar ofrenda. Porque después de la limpia, después del día del Señor, de la ira, y establezca el reino, se va a vivir en paz. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años, hermano. Y en estos 1000 años, muchos entraron vivos de esta Armagedón, entraron al milenio. No con cuerpos glorificados, sino con cuerpos normales. Y se vivirá normalmente. Y la capital será allá, Israel. Y las demás naciones le llevarán ofrenda al Señor, normalmente. Y no habrá guerra mientras Él gobierne durante sus 1000 años. Y es donde dice que el cabrito va a jugar con el león, la suegra con el yerno. Y van a jugar el esposo con la esposa. Ya no van a sacar el colmillo ni van a pelear, sino que todo va a ser paz. Todo va a ser paz durante el milenio. Entonces,
Eso es lo que dice en el verso 7. Dice: en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y de tez brillante, del pueblo temible desde el principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Yahvé de los ejércitos, al monte de Sión. Y si nos vamos a Apocalipsis ahora, 20, vamos a Apocalipsis 20, donde dice los 1000 años, que es lo que está diciendo Isaías en el capítulo número 7, en el verso número 7, que está diciendo cómo va a ser. Y allí dice, ¿y cómo comienza? Bueno, terminó la batalla de Armagedón, son derrotados los malos, pero falta el origen del mal. Y comienza el verso número 1. No voy a hacer una gran explicación porque ya vimos en Apocalipsis esto. Y por lo menos la iglesia entiende, nuestra iglesia ya lo entiende. Los que nos ven por internet pueden buscar los estudios del Apocalipsis y ahí tendrán la información necesaria. Pero en la iglesia solo recordarle la combinación entre Isaías 18, verso 7, que está refiriéndose a la profecía del milenio. ¿Verdad? Dice aquí: vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, verso 2, y prendió al dragón, que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Miren cuántos nombres hay. ¿Cuántos nombres? Diablo y Satanás. Y lo ató. ¿Cómo es la cadena, hermano? ¿Cuántos eslabones tiene? ¿Y cómo es la llave que lleva? Hay gente que le puede preguntar esto. Pero el mensaje aquí es que el origen del mal es encerrado. ¿Sí? El origen del mal es encerrado. ¿Verdad? Y esto declara que en el mundo no dejará de haber maldad mientras esté, porque para poner un milenio donde haya paz, el Señor tiene que encadenar ¿a quién? ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué nos enseña eso? Que es de más. El ser humano, por mucho que quiera, mientras Satanás esté, habrá maldad. Por mucha bondad que se quiera dar, siempre habrá gente que va a responder con maldad, porque son siervos de Satanás. Porque para poder imponer la paz, el Señor, además de haber derrotado a todos los perversos, y entra solo gente salva al milenio, pero falta eliminar al que origina el mal. Tan así es, hermano, que cuando vimos Apocalipsis nos damos cuenta, no dice por cuánto tiempo, pero cuando sueltan a Satanás después de 1000 años, donde 1000 años, 10 generaciones han estado en paz, retosando, el cabrito con la culebra, ya dije, el suegro con el yerno, y toda la gente es linda, y la culebra la juegan y la enrollan y no pasa nada, no les pica. El león come hierba, no come personas, y todos le tocan la melena, y todo es paz, todo es paz. Y luego es suelto este individuo, es suelto. Dice que en poco tiempo recluta de estas generaciones que han visto solo a Dios, han visto la paz, todo es lindo. Resulta que esta gente, este maligno conquista. Entonces, hermano, es mentira que por las condiciones es que soy malo, porque el mundo me dice, no señor, es darle cabida a Satanás en su corazón, es darle cabida a Satanás, porque esta gente no conocía maldad, la gente moría de viejita, nadie moría por maldad, durante 10 generaciones, Dios gobernó correctamente, no pueden quejarse del líder, no tenían nada, no van a tener hambre, no, nada. Nomás sale el maligno, no sé qué palabra les dirá, hermano. No sé qué les dice, pero a esta gente linda y chula y pura y santa, lo sueltan y en un par de tiempo, no lo establece la Biblia, dice que levanta naciones para volver a pelear y es la última batalla antes de entrar a la eternidad. Es decir, que Dios sabía que había gente perversa y hace la última limpia.
que se le filtraron de allá para el milenio. Dios sabía. Y aquí viene la última línea. Entonces lo que Isaías está diciendo allá. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañara. No sé qué le dice, pero sí sé qué hace. ¿Qué hace Satanás? Los engaña. ¿Ya lo han engañado a usted, hermano? ¿Y por qué lo engañan a uno? Porque uno quiere. Cuando uno es codicioso, mira este voladito produce pisto. Ya se le prendieron los ojos. Ya se le prendieron los ojos, hermano. Y mire, este billete está premiado, pero yo no tengo tiempo de irlo a cobrar. Y son $10,000, pero con 100 que me dé usted, hasta le tiembla la mano. Y lo saca usted, hermano. La codicia lo hace que lo engañen a uno. Uno se presta para el engaño. Dios nos libera y nos dice que no deberíamos desear eso. Pero cuando le dicen, mire que está premiado y compruébenle, está aquí, nos engañan. Ahora Satanás, ¿cómo engaña a esta gente pura que no conocía la maldad? ¿Qué les ofrece? Pero dice ahí, los engaña. Verso 3. Más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto deben ser desatados por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. ¿Quiénes son estos? En 1 Corintios o en 2, con derecho a corrección, dice: ¿por qué tienen pleitos en la iglesia ustedes? No, ¿y por qué van a los juzgados mundanos? Cuando ustedes en el milenio van a estar en trono y van a juzgar. ¿Por qué no aprenden a arreglarse entre ustedes mismos? Pero parecemos chuchos peleando. ¿Y cómo me van a poner en un trono a juzgar? Hoy atendí un caso antes de venirme para acá. Y yo soy torcido, yo no sé. Bueno, el Señor me ha puesto ahí. Ya venía para acá y me atrasan. Yo a las 3 quiero, punto, venirme de mi trabajo. Pero llegó a 10 a las 3, llega llorando llega una profesora y me dice: está llorando una señora. ¿Y qué quiere que haga yo? No, que quiere hablar con usted. Entra la señora. Buena, sienta. Entra la señora y dice la señora, y entra con 2 niños, una niña y un niño. Y entra la señora y no me podía hablar y dice a llorar. Y estaba la profesora ahí. Mire, me dice el director, a esta niña mi nieta, y me le ha pegado a la mamá. ¿Y qué quiere que hagamos? Y la mamá. No, pero ya no me lo quiere prestar. ¿Y qué me lo quiere prestar? Y mire, y no me lo quiere prestar y me dice que los echó y me los dio. Y no sé eso es lo que quiere usted. Pero es que yo viajo para Estados Unidos y yo solo lo quiero para las vacaciones. Y me quedo yo, sí. ¿Y qué quiere? No, yo quiero que usted intervenga. ¿Y qué es lo que pasó? Cuéntame qué es lo que pasó. ¿Por qué la mamá la castigó y por qué ya no la quiere prestárselo a usted? La niña anda de novia. La mamá la tiene controlada porque la ley Crecer Juntos pues hace responsable a los padres. Y nosotros somos sujetos como funcionarios públicos, que igual yo tendría que denunciar si sabemos algo de eso, porque somos sujetos de obligación, cuanto más los padres. Entonces, como no me habían contado, como dijo aquel, solo me habían contado la mitad, resulta que las abuelitas son bien alcahuetas. Entonces la señora tiene alineada a la niña porque anda de novia, y viene la niña y se ponen unos textos comprometedores del teléfono de la abuela. Y entonces la mamá enojada, con justa razón, porque la mamá le había prohibido eso y ella la anda bien cuidada, pero cuando la prestó a la abuela, le agarró el teléfono de la abuela y dice: toda la noche está practicando con el novio. Entonces viene y la señora me dice: no me la quiere prestar. Tiene razón. ¿Y cómo va a confiar en dársela porque se la iba a llevar no sé para dónde a usted, cuando usted no pudo controlar la disciplina de ella y ella estaba con el novio? Y entonces la mamá, pues obvio, la castigó, ¿no? La castigó no dejándole ir donde la abuela por alcahueta, porque de ahí se conectaba toda la noche con el novio. ¿Verdad? Y entonces
Bueno, ¿y yo qué quiere? Mire, lo único que yo voy a así tomar acción aquí es que estos niños no se los puede llevar usted como abuela porque tienen que terminar el año escolar. El año escolar lo tienen que terminar aquí, si no yo lo voy a denunciar. Entonces este año tienen que terminar. Vamos a llamar a la mamá. Y bueno, llamamos a la mamá, estaba trabajando, llega la señora y me cuenta porque era alcahueta y ella tenía razón, porque la tutela está sobre la mamá. Y la abuela que viene de Estados Unidos quería que se lo prestara y no podía. Hermanos, estos conflictos, toda esta situación existe por la misma maldad, por la misma situación de nosotros. Entonces, ¿cómo poder arreglar esto? Yo cada día entiendo más la gracia. Yo antes creí que me podía salvar cumpliendo, ¿no? Y algunos nos sentimos casi santos y puros, que no pecábamos. Pero cuando me doy cuenta de todo esto, es imposible si no fuera por gracia. Porque lo que acabamos de ver ahorita, entrando al milenio, y nomás se soltó al maligno, ¿y qué se dieron a conocer? Lo que había en el corazón de muchos ahí, que siguieron a Satanás en vez de seguir a Dios. Esta profecía termina, pero hoy en día muchas personas también van a decidir seguir a Satanás y no seguir a Dios. Con Israel, lo que está pasando ahorita y el odio de todas las naciones, que ya estaba en el pasado, sigue estando ahora. ¿Hasta cuándo va a estar, hermano? ¿Hasta cuándo va a estar? ¿No será fiel y verdadera la palabra del Señor? Y yo no sé usted, pero yo a veces temo. Porque ahorita que todos los pueblos están en contra de Israel, según la profecía, ¿quién va a armar la paz? ¿Quién va a armar la paz? Y si no me cree, encienda su televisor y ponga en YouTube el conflicto. Y se va a dar cuenta y mire los discursos de Estados Unidos, de las Naciones Unidas, y todas las naciones están contra Israel. La única, Estados Unidos. Y nos dejan la profecía. Y que cuando Israel esté agobiado por todas las naciones, hasta los que van a venir del oriente, y que esté a punto de ser derrotado, ¿qué va a pasar? Se va a volver al Señor, van a clamar, y el Señor ¿qué va a hacer? Viene por su pueblo. Si usted no se da cuenta, ahorita hay una guerra ya en todos los frentes para Israel. Este ya casi es un simulacro de la venida del Señor. Ahora solo falta que surja un varón creando la paz dentro de nuestro pueblo. Y solo ¿quién podrá hacer eso? Porque la enemistad entre Israel y los demás pueblos es irreconciliable. El único que va a lograr esa paz es el anticristo. El único. Es el único. Cuando diga paz en Israel, ¿qué va a pasar? Y si no, vaya ahora y vea lo que está sucediendo. Ya está la guerra, hermano. Yo no sé cómo le esperaba usted. Ya está. ¿Cuánto se vaya a recrudecer? No lo sé. No lo sé. Pero usted observa lo que está sucediendo. Entonces, esto nos alienta, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Yo he tenido mis dudas. Yo tengo mis dudas, hermano. Yo tengo mis dudas. Y hablo con él. Y sé que hemos entendido mal algunas cosas. Y para terminar los voy a dejar inquietados. Una de mis dudas es donde dice: y todo lo que pidieres en mi nombre, ¿te dice? Y así es. Todo lo que has pedido ha sido eso. Entonces algo no hemos entendido de ahí, ¿verdad? Hay algo que no encaja. Hay algo que no encaja ahí. Queremos hacer algunas maromas y todo, o hay una mala traducción o algo no estamos entendiendo bien, porque muchos han clamado con fervor y en el nombre de Dios y no ha sido hecho. Entonces no lo estamos interpretando bien, algo no encaja, algo hay que revelar ahí, porque si así fuera, todas nuestras peticiones, todos nuestros clamores, pero en eso, aunque dicen mi nombre, ¿y cuál es su nombre? O sea,
Solo lo quiero dejar pensando en eso. Porque no entendemos todo lo que Dios nos revela, solo lo que Él quiere que nosotros entendamos. Hay tanto profundo acá, ¿verdad? Que solo el Espíritu Santo nos lo puede revelar. Pero con esto que está sucediendo, comprobamos cada vez que su palabra es verdadera, ¿no? Y a veces lo que hay son malas traducciones, malas interpretaciones, ¿verdad? Que no es culpa del Señor, sino de los que traducen esta educación. No puedo irme más que con gozo y con alegría de saber que ocurra lo que ocurra, hemos alcanzado salvación. Y que si hay un lugar bello donde podamos ir, es para nosotros. Porque Cristo así lo dijo, que iba a prepararnos un lugar y que eso nos aliente. Y todo aquel que no esté seguro para dónde va, que debe de creer que el Mesías Yeshua es el Hijo de Dios y que su muerte en la cruz nos limpió de toda culpa. Y que cuando creemos eso, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias.